entonces ya entrando en esta fase final, recordarles las fechas que tienen ustedes pendientes para la entrega final de sus actividades. Ya en esta, ya estamos prácticamente entrando en la fase final. Aunque crean que digamos que quedan 2 semanas pues van a ser para que ustedes tengan el tiempo suficiente para que logren cuadrar sus evidencias, para que logren ustedes cuadrar todo para que logren ustedes cuadrar lo que les falte y así pues poder evaluarles a tiempo y que ustedes puedan aprobar el curso porque ese es el objetivo pues que esperamos que se logre. Bueno, entonces ingresamos, vamos por acá en orden todo estas carpeticas por acá, todo por acá. Ya estamos grabando. Por acá. ¿Sí? Grabar. Grabación. Listo. Bueno, ya estando aquí en nuestra plataforma Sayuna, entonces ya les aparecía ahí la invitación a esta última sesión del día de hoy. Hoy 4 de mayo del 2026, entonces entramos ya a hacer los lineamientos para la última actividad, para la fase 3 de este curso, que es elaborar el plan de acción para la gestión de riesgos del sistema de tratamiento y distribución de agua potable, de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativos. También durante la semana se les envió este primer reporte pues, de calificaciones. Este reporte entonces se estará actualizando el día de hoy, ya empezando la revisión de la actividad número 2, que culmina también el día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma pues, de actividades. Como pueden apreciar, entonces inició el 27 de abril del 26 y finaliza hoy 4 de mayo del 2026 a las 23:59 horas, 11:59 de la noche. La actividad final, la que tenemos para el día que estaremos indicando el día de hoy, la explicación, inicia el día de hoy 4 de mayo del 2026 y está terminando el 11 de mayo del 2026. La sesión de formación es el día de hoy, estamos cursando en este momento, que es hoy 4, y a las 9 de la mañana. Tenga en cuenta que esta fecha del 11 de mayo es ya prácticamente la fecha clave. La fecha clave, ¿por qué? Porque como les he indicado durante los 2 videos anteriores, las 2 sesiones anteriores, aquí el día 19 de mayo del 2026 ya no hay tiempo para enviar nada. Este día ya es el cierre. Ya no hay tiempo de cambiar, ya no hay tiempo de corregir. Ya si usted envió por primera vez esta actividad y no aprobó, pues, y no lo aprobar, pues simplemente es porque ya no le alcanza el tiempo, porque en este momento ya no estoy dando calificaciones. Ya estamos calificando lo que ya se había evaluado, lo que ya se había corregido por parte pues, de ustedes, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que llegan acá a las 10 de la noche, 10, 11, a las 10 a las 11:30 de la noche, me están enviando evidencias si quieren que yo les califique cuando también se supone que a esa hora ya lo que hace la gente es que está enviando sus evidencias para que al otro día ya sean calificadas ya pues de acuerdo a las indicaciones entregadas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo decimos desde hoy de nuevo, pues para que no tengan ustedes inconvenientes al final. En esta actividad número 3, entonces ingresamos por aquí donde dice actividades de aprendizaje guía. ¿Se está viendo la plataforma Sayuna? Por favor, me indican. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Ingresamos por actividades de aprendizaje guía. Y aquí entonces encontramos el material de formación, que es material componente formativo, protocolo de gestión del riesgo. Haciendo un recorderis, como dicen los jóvenes, entonces tenemos acá que la primera fase fue información base del diagnóstico y decíamos que en un ejemplo muy, muy coloquial o muy simple,
es como cuando la persona va al médico, el médico no va a ser irresponsable en decirle que usted se va a morir de una, sino que él tiene que empezar a recolectar una información base o una información básica inicial con la cual él pueda partir a generar un juicio de evaluación. Entonces esa información es la que él recopila con anterioridad, como son sus datos personales, dónde vive, qué antecedentes de enfermedad tiene, de cáncer, de corazón, de pulmones, etcétera. Y él con esa información entonces es la que necesita inicialmente para poder hacer a la fase 2 inicial, donde dice que es generar el diagnóstico. Cuando él tiene la información de los exámenes, cuando él ya ha revisado el paciente, cuando ya ha verificado con exámenes, entonces él empieza a generar un diagnóstico. Ese diagnóstico es decirle en qué condición se encuentra esa persona. Igual hacemos nosotros aquí. Entonces ya teniendo esa información base, nosotros empezamos a generar un diagnóstico de cómo se encuentra el sistema de tratamiento y distribución de agua potable, recordándoles a los que de pronto han visto hasta ahora este video, entonces que aquí nunca hablamos de aguas residuales, sino únicamente para dar como un indicador pues de contaminación de agua residual. Perdón, no hablamos de agua residual, sino como un indicador para contaminación pues de agua potable. De resto no tiene nada que ver aquí con tratamiento de agua residual, sino todo tiene que ver con agua potable, agua de consumo. Ya luego de generar este diagnóstico, de saber cómo está, cómo se encuentra, miramos todas las variables, en qué estado se encuentra, cómo está, cómo se distribuye el agua, en qué condiciones, empezamos ya a generar finalmente lo que se denomina un protocolo de gestión del riesgo. Si ya está el problema, pues hay que darle una solución. Aquí lo que hacemos entre comillas es algo así como que ya tenemos un problema, pues ahora vamos a generar un protocolo en el cual vamos a manejar esa gestión del riesgo. Bueno, que si ese acueducto presenta un problema, bueno, ¿cómo vamos a proceder? O que si la fuente de captación se encuentra con problemas, ¿cómo se va a proceder? O que está llegando el agua contaminada de acuerdo a los indicadores, como nosotros en la sesión anterior logramos calcular lo que era el IRCA, el índice de riesgo de calidad del agua, del agua potable, de agua pues, de abastecimiento. Entonces, nosotros hoy vamos a hallar otro indicador, el cual nos va a permitir al final poder dar un informe, generar un informe final, que es lo que requerimos nosotros presentar a la alcaldía o a la entidad o a la empresa pues, de servicios públicos que está prestando el servicio para que pueda proceder o que pueda mejorar al respecto. En este material ingresa y tenemos entonces la introducción y tenemos acá otros 3 componentes los cuales ustedes tienen que leer y de aquí vamos a dar una pequeña explicación. Hoy hallaremos otro tipo de indicadores que son complementarios a lo que vimos en la sesión anterior, aparte del IRCA, y ya lo explicaremos en un ejercicio de cálculo para que ustedes puedan ver cómo se hace y cómo lo pueden aplicar en su municipio. Ingresamos entonces aquí y vamos a ver el siguiente video. Por favor me indican, como les digo siempre, si no hay audio, pues me indican, por favor, aunque es un video muy cortico, pero indíquenme a tiempo para poder saber y no seguir viendo un video sin audio. Dame ya, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos aquí con el sonido. Permítame aquí compartir bien acá, o si no nos queda mal esto. Pantalla. Listo. Entonces ya, por favor observamos el video y como les dije me indican en caso que no se esté escuchando. Protocolos de gestión de riesgo. Los riesgos para tener en cuenta en un sistema de tratamiento y abastecimiento de agua potable están relacionados con la baja calidad de agua, que origina inconvenientes en la salud pública, pérdidas físicas de agua, inadecuada gestión de redes de distribución y comercial, prácticas inadecuadas en manejo de sustancias químicas peligrosas, fenómenos de origen natural que pueden afectar a los sistemas e infraestructura. En el presente componente formativo se abordan temas relacionados con manejo de las sustancias químicas peligrosas en sistemas de agua potable, principios de operación y mantenimiento de sistemas de potabilización, procesos de evaluación y seguimiento de riesgos, manejo de indicadores de gestión de los riesgos del sistema, elaboración de informe de riesgos del sistema.
Listo, bueno. Entonces, ya en ese componente formativo entonces nos hablaban de algunos elementos como eran los que tenían que ver con la contaminación del agua o factores que pueden estar causando daños a la salud de las personas. En ese caso, entonces, nosotros manejamos varios elementos también como son el manejo de sustancias químicas peligrosas, como les indiqué, que no es por estar hablando de agua potable, no es que no hayan sustancias peligrosas porque las tenemos. Lo que sucede, perdón, vamos a quitar esta cámara de aquí para evitar que el ancho de banda se nos pierda, evitamos así algún inconveniente. Entonces, ya como les estaba diciendo, entonces ver qué factores hay, que tenemos cómo se maneja la planta de tratamiento, cómo se debe manejar las sustancias peligrosas al interior de la planta de tratamiento, en qué condiciones se encuentra, y ya sí, ya podemos entonces proceder. Le decimos aquí continuar y seguimos. Eso es lo que se llaman los planes de acción del riesgo. Entonces esto es para minimizar los riesgos pues que se estén generando a nivel de un sistema de tratamiento y distribución de agua potable. Ya entonces salir un poquito más sobre este tema. También se tiene que la planta o el prestador debe tener pues estructuras de almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas. Las sustancias que son empleadas para potabilización de aguas pues son de carácter peligroso. Obvio que si son utilizadas inadecuadamente, pues también pueden causar un problema de salud a las personas. Pero eso es lo que no queremos, ¿cierto? Tanto el operario como la persona que va a tomar el agua, entonces pueden sufrir de algún inconveniente por no manejar adecuadamente estos elementos o sustancias que son necesarias pues, para la potabilización, pero que si son usados adecuadamente, pues cumplen excelentemente para que para entregarnos agua de excelente calidad. Algunas de las sustancias más empleadas en los sistemas de potabilización son sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso, policloruro de aluminio. Por lo menos en este caso hablamos de coagulación-floculación. El proceso de coagulación-floculación consiste en poder remover o hacer un grumos más grandes, o lo que llamamos un floc, mediante la aplicación de una sustancia química, hace que esas sustancias, mediante la interconexión eléctrica, la conexión eléctrica que ellas tienen de su polaridad, positivo o negativo, pues haga que las partículas se unan con ese elemento floculante, esa sustancia, y que se forme una sustancia más pesada. Eso es lo que llamamos los sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos nos dan un problema en el agua que estéticamente van a ser ver mal y pueden tener algunas sustancias que pueden ser nocivas para ella. Entonces, por eso estos sólidos pues generan ese problema y por lo tanto requerimos que se vuelvan más pesados y que se vayan para el fondo. Eso es lo que se llama coagulación, floculación. Coagulación es lo que se llama la mezcla rápida, floculación es la mezcla lenta. Coagulación es aplicar el líquido con el sulfato de aluminio, cloruro férrico, cualquier anticoagulante de esos que usted aprecie ahí, y que en un proceso de mezcla lenta podamos hacer un proceso que se llama floculación, y mediante esta floculación se pueda llegar a remover entonces ya las sustancias contaminantes que hay en el mismo. También tenemos acondicionamiento de pH. Se utiliza el ácido sulfúrico, que es altamente peligroso, hidróxido de calcio, óxido de calcio. En algunos casos también se utiliza ácido clorhídrico también, que es peligroso, pero que utilizado de una manera adecuada nos permite hacer un acondicionamiento del pH, donde el pH muy alto es básico y es también nocivo, pero un pH por debajo de 7, que es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prácticamente hasta 0, también llega a ser nocivo. Y si está arriba de 7 hasta 14, pues también puede ser nocivo. Por eso lo ideal sería mantener pHs entre 7, 7, 5, que sería como lo ideal, pero que sabemos que en condiciones reales pues no es tan ideal las cosas. Otra de las sustancias que son empleadas para procesos de potabilización en desinfección es el cloro. Tenemos el cloro, el dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio y el ozono. Son empleados para la desinfección y también pues son sustancias de tipo peligroso al ser utilizadas inadecuadamente. Entonces estas son como la generalidad de algunas de las cosas, porque son muchas más de las que se utilizan para procesos de potabilización de agua y que depende cómo las utilicemos. Como también se ha notado, al tener sustancias de tipo peligroso,
significa que cada sustancia debe tener algo que se llama una MSDS. MSDS simplemente en español, son las siglas en inglés, y ustedes las pueden apreciar aquí, que es Material Safety Data Sheet. Esto es hoja de datos de seguridad de materiales, que es una MSDS o una hoja de datos de seguridad. Cada sustancia que se produce a nivel comercial, como el sulfato de aluminio, cloruro férrico, cualquiera de estas sustancias, tiene un identificador, o un ID, o un ID, o un identificador, o un número de cédula, o un número de placa, por decirlo así. Este número de cédula, cada una de estas sustancias que usted ve aquí, tiene un número de identificador distinto en el mundo. Todos son un número distinto. Cada sustancia trae como su cédula. Es personal intransferible. Esa cédula que está dada acá en una hoja de datos de seguridad es la que nos permite poder identificar los componentes de ese elemento. Nos permite hacer la identificación del componente químico, las características físico-químicas. También nos puede entregar información relacionada con los peligros a la salud, información relacionada con problemas al medio ambiente, problemas por explosión, precauciones para el uso y manejo, etcétera. Son un total de 16 partecitas, las cuales nos permiten a nosotros poder identificar una sustancia pues de tipo peligroso. Tenga en cuenta, en un laboratorio o una planta de potabilización debemos de tener por seguridad, aunque eso no es un curso de seguridad en salud del trabajo, si se hace aclaración que queda esta indicación muy rápidamente, es que se tengan cada una de las hojas o ficha de datos de seguridad de cada uno de los elementos que aparecen acá. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo acá que aparece ahí mismo en la plataforma, es el cloruro de hierro. Entonces aquí ustedes ven que aparecen un total de, acá tenemos 16 partes o secciones. Entonces cada una de esas secciones es la que nos permite identificar cuál es el tipo de sustancia, cuál es su nombre específico, qué tipo de referencia tiene, el número CAS, que este número CAS es como el identificador a nivel mundial. Es desde que ese cloruro de hierro, usted mete este número a nivel mundial, es aquí o en China, en la Conchinchina, en Tailandia, en Bélgica, en España, en Canadá, en Argentina, en la Patagonia, en donde sea, en Colombia. Es exactamente el mismo número. Entonces, por eso esta ficha de datos de seguridad nos permite poder identificar también qué tipo de sustancia es. En caso que una persona llegue a verse contaminado por inhalación, o porque simplemente consumió por vía oral o por vía cutánea se contaminó. Entonces acá podemos proceder inmediatamente, esto se lleva al hospital o a la clínica y se le da la indicación al médico. Con eso el médico no pierde tiempo. Con eso, si llama una persona, Dios no lo permita, un operario, una persona se contaminó con esto allá en la planta, entonces llevamos esta ficha de datos de seguridad de cada elemento de los que utilizamos allá y se le dice, vea, doctor, tenemos estos que son los que se puede haber tomado esta persona, o fue con ese específicamente lo que se tomó. Así como puede hacer, pues acá con ese identificante de peligros, el médico ya puede proceder, ya sea, bueno, es que fue una toxicidad, o fue toxicidad, entonces hay que, ¿cómo pueden ellos proceder inmediatamente? O fue que se quemó, etcétera. Acá le dice qué hacer en caso pues de emergencia, si fue por contacto, si fue por contaminación, etcétera. Bueno, entonces esto es lo que le permite a él identificar de manera rápida. Primeros auxilios, le dice ahí qué recomendaciones se deben tener, si es inhalado en caso de contacto con la piel, con los ojos, o si es tragado, etc. También tiene medidas de lucha contra el incendio, medidas en caso de accidente o vertido accidental, es decir, que se regula la sustancia, cómo se hace la manipulación y el almacenamiento, etc. Es decir, que esto, sin hablar tanto aquí, es simplemente la ficha de toda la información de esa sustancia, la cual va a permitir poder proceder en un momento determinado. Y recuerden, no es una sola ficha para todos, es cada uno. Usted va a encontrar una para este, una para este, una para este. Y para cada una de las sustancias que usted encuentra ahí, o no solo para esto, sino para cualquier sustancia química a nivel mundial, para todas las sustancias que hay en el mundo, encuentra usted este tipo de identificación. Por eso hablamos de sustancias peligrosas, porque habla de tesis. Bueno, ¿y por qué hablamos de sustancias peligrosas si aquí es potabilización? Pues precisamente por lo que acabamos de explicar. Así como también uno cuando compra una nevera, un televisor, un computador debería tener unos instructivos, hay unos instructivos o unas instrucciones también aquí.
Lo que pasa es que nosotros como colombianos, sobre todo, y como latinos, estamos acostumbrados al facilismo. ¿Cuál facilismo? Pues que simplemente llevo yo el computador o llevo yo el televisor y no quiero leer las instrucciones porque me quiero ahorrar eso, y cuando me doy cuenta de pronto, si no tengo experiencia, termino quemando ese computador o termino quemando ese televisor simplemente por no leer las indicaciones para poder hacer una adecuada instalación de este tipo de elemento. Es igual acá. La planta de tratamiento de agua potable también debe tener un instructivo de operación para su mantenimiento, ¿sí? Para saber cómo se deben mantener los sistemas, cómo se debe hacer, cómo se deben limpiar, cómo se deben operar, cada cuánto están operando de acuerdo a la planta, cómo se deben operar, qué procedimiento se debe seguir. Y en cada uno de los procesos, por aquí nombramos por ejemplo algunos procesos: mezcla rápida, coagulación, floculación, mezcla lenta, sedimentación, filtración, desinfección, etcétera. Es decir, que aquí se van a encontrar muchos elementos que sí, por favor, necesito que usted lea para que pueda aprender sobre el curso, por favor. Entonces, eso lo debe tener cada municipio, cada planta de tratamiento de agua potable debe tener su manual de operación. También ustedes deben de ver acá dentro del monitoreo de gestión del riesgo, pues detección de distribución de agua, saber qué es amenaza, tienen que entrar aquí a ver qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, qué es riesgo, qué es desastre natural, qué es gestión del riesgo, etcétera. Y ver esta información, ¿para qué? Pues para poder profundizar y aprender un poco más sobre el tema. Solamente estoy dando el direccionamiento para que usted pueda profundizar sobre el tema. Hay unos procedimientos de evaluación y seguimiento de esta información, entonces también entran ustedes a leer, pero vamos aquí a ir a lo clave. Me voy a ir ya por aquí a lo clave. Por favor, requiero que lean toda esta información. Listo, bueno. Cuando usted tenga que estar, o si está trabajando o va a trabajar en esto, esta información se debe por lo generalmente trabajar con alcaldías, con gobernaciones, con empresas de servicios públicos, con prestadores del servicio de potabilización, con las plantas de tratamiento. Entonces nosotros requerimos esta información para poder saber cómo proceder o generar aquí al final unas acciones que permitan generar un protocolo para la gestión de ese riesgo. La sesión anterior, ustedes se les enseñó cómo hallar el IRCA, que el IRCA por sus iniciales era Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable, y que dentro de esto había unos niveles de riesgo, que era de 0 a 5, de 5,1 a 14. Es decir, que dentro de estos rangos, a medida que nosotros vayamos avanzando, si porque son porcentajes, van siendo más altos, pues va siendo más peligroso simplemente. Donde también, digamos que si está por acá en un rango de 80,1 a 100, significa que prácticamente es inviable sanitariamente. En otras palabras, como en ese aspecto, es como si estamos lanzando agua podrida a la gente, en otras palabras. A ese nivel de riesgo es porque hay agua podrida, porque hay agua con materia fecal, hay agua con problemas totales, es decir, que son condiciones totalmente inviables, que sanitariamente esa agua no se puede consumir, y que entre menos sea el riesgo acá, ejemplo, pues de 0 a 5, perfecto, significa que es agua de muy buena calidad, significa que no tiene riesgo para su consumo, y simplemente ¿qué tienen que hacer? Pues seguir el control común y corriente, no tiene nada. A medida que vaya subiendo, va siendo más peligroso, como lo vimos en la escena anterior. Entonces, esto para el IRCA. Entonces decíamos, entramos allá las tablas y decíamos si era de bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo o inviable sanitariamente. También hallamos el IRCA mensual y el IRCA por muestra. ¿Listo? Bueno, hoy entramos ya en esta tercera fase, ya ingresamos a lo que se ha denominado, a lo que se denomina el IRABAM. Aparte del IRCA, como les estoy indicando en la pantalla, que ya lo explicamos la sesión anterior, que ya lo hicimos, que ya lo analizamos, también hacemos lo que se llama el IRABAM. El IRABAM es el calcular el índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano. Entonces, aquí en este IRABAM lo que se evalúa es en qué forma se está enviando o en qué condiciones se encuentra ese abastecimiento del agua al municipio, es decir, en qué calidad le estamos enviando nosotros eso. ¿Sí? Una cosa es, nosotros hallamos el IRCA para hallar en qué calidad se encuentra el agua, que lo hicimos, ¿cierto? De acuerdo a las muestras.
en qué estado se encuentra el agua, y aquí empezamos a evaluar en qué estado se encuentra ese abastecimiento, es decir, qué riesgos tiene o en qué condiciones se encuentra el abastecimiento de eso que ya hemos evaluado anteriormente. Tanto un cálculo del IRABAN que tiene una fórmula que ya se las voy a explicar. Aquí simplemente tiene una fórmula que ya las vamos a entrar a mirar en un ejemplo. Tiene algunos índices por dentro que hay que hablar. Hablamos del índice de tratamiento, hablamos del índice de continuidad, hablamos ya de los puntajes que se dan para el IRDM y ya vamos a entrar a mirar qué es esto. En este ejemplo lo vamos a poder entender muchísimo mejor. ¿Bueno? Ya en esta fase, como les digo, entonces ya el día de hoy, ya vamos a ver qué tenemos que hacer al final ya de ese paso número 3. Cuando ya hayamos el IRCA, que ya no voy a entrar a hablar de eso, ya entramos a hablar del IRABAN. Y el IRABAN simplemente por sus iniciales es Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano. Así, eso para no decirlo tan largo se llama IRABAN. Como les dije, es saber ese nivel o índice de riesgo con el cual se está enviando o en qué condiciones se encuentra mediante un índice de riesgo las condiciones en que yo le estoy enviando el agua a la población. Y ahí determino si es necesario tomar acciones urgentes o simplemente pues seguir con el proceso o mejorar algunas cosas. Se está viendo lo que dice ahí Iraban porque aquí en la explicación correcta y si no queda en el video pues no queda bien explicado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se está viendo lo que dice ahí Iraban? Sí, señor. Se me iría la señal, se me iría el internet. Bueno, ya escuché por aquí que me dijeron sí señor. Bueno, ya en este Iraban entonces hay varios elementos, hay una fórmula. Esa fórmula que ustedes ven ahí no es nada complicada. Si la explicamos acá no es nada complicada y es bien, como dicen los muchachos de hoy, es re fácil. Dicen los muchachos, uno les dice algo, le dicen, uy, eso es remogollo. Remogollo es que es fácil, le dicen a uno, ¿no? Bueno, es fácil. Entonces, el IRABAN, para poder llegar esto al final, necesitamos hallar otros elementos por dentro, ¿cierto? Otros términos por dentro. Para llegar a eso, creo que nos interesa al final es hallar otros elementos por dentro. Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué significa M? M significa municipio. Este es el nombre del municipio. PP, que es esto que dice TPP, es persona prestadora. La persona prestadora, como tal, o que denominamos la persona prestadora, es algo así como en la empresa que está prestando el servicio de tratamiento y distribución del agua. Así tan sencillo. ¿Sí? Es algo así como la empresa de servicios públicos que está prestando ese servicio de tratamiento y distribución del agua en ese municipio. Hay municipios que pueden ser grandes y que tienen 2 o 3 personas prestadoras o 4 personas prestadoras, depende de cuán grande sea el municipio, ¿cierto? Cuántas veredas tenga. Entonces, dependiendo de esto, nosotros decimos que el PP es persona prestadora. Pueden ser una persona, o 2 personas, o 3 personas, o 4 personas, algo es como decir, o una empresa, o 2 empresas, o 3 empresas, o 4 empresas, ¿sí? Dependiendo las condiciones de ese municipio. Entonces, aquí TPP, como decíamos, depende de cuántas personas prestadoras prestan, valga la redundancia, ese servicio en el municipio. El IRABAP, que dice ahí IRABAP, que tiene en PP, dice Índice de Riesgo para Abastecimiento de Agua de la Persona Prestadora. Este IRABAP dice que es el índice de riesgo para abastecimiento de agua de la persona prestadora. Entonces, así como nosotros vamos a hallar al IRABAM, que es el grande, que es el municipio, cómo le está dando el agua a la gente, esto trae unas consecuencias de cómo lo esté prestando ese servicio cada empresa prestadora. Por eso esto que vamos a hacer acá, lo vamos a hacer para cada empresa. Este IRABAP que dice ahí, nosotros lo vamos a hallar, ese índice de riesgo, ya vamos a ver cómo se halla, para cada empresa. Si es una sola empresa, pues obvio, pues era para una sola empresa.
Si es para 2, pues para 2, para cada una. Si son 3, pues 3 sería para cada una. Que son 4, pues para cada una se halla ese IRABAP. El IRDM es índice de riesgo por distribución del municipio. Así como nosotros hallamos el índice de riesgo de cómo esa persona, de cómo esa empresa, de cómo esa entidad está enviando, en qué condiciones el agua, también hablamos es en el índice de riesgo de distribución, es decir, nosotros miramos en qué condiciones se encuentra ya es en la red de distribución, ya en el sistema de acueducto, en algún punto aguas abajo, después de salir de esa planta de tratamiento. Entonces, esa es la explicación que necesitamos para poder hallar cada uno de esos términos y poder hallar lo que se llama el IRABAN, que es el que nos interesa. Ahora, el IRABAP, que dice ahí, aquí lo vemos, el IRABAP, mire, es este término que vamos a hallar primero, porque ese IRABAP trae una formulita también, IRABAP. Como dijimos, lo vamos a hacer para cada persona, para cada prestador del servicio. Entonces, lleva dos términos por dentro. Y el IRABAP es, la fórmula es igual a 100 menos factor de IT más C. Yo sé que aquí pueden haber ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales y saben de esto, pero yo asumo que también hay gente que está viendo este curso por primera vez y al menos matemáticamente que sabe explicar es un poquitico, ni es la matemática avanzada tampoco. Simplemente, cuando tenemos esta operación matemática por dentro, para los que no saben, hacemos primero la operación que hay aquí por dentro y luego ahí sí restamos este número matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar ahí para poder hallar esa fórmula al final? Hallamos el IT, que es índice de tratamiento. Entonces, ya vamos a ver en qué consiste, porque es un índice que es un puntaje que depende de valorar los procesos de tratamiento, ensayos básicos de laboratorio en la planta de tratamiento y trabajo de certificados de la persona prestadora. Ya les voy a explicar qué es esto. El IC es el índice de continuidad. El índice de continuidad es cada cuánto está prestando el agua, el servicio de abastecimiento. Si se presta intermitente o no se presta o en qué condiciones se encuentra. Entonces también vamos a sacar un indicador de esto para poder hallarlo en ese municipio. Este índice de IT que decimos acá, como decimos acá, el término que se llama IT, que es índice de tratamiento, tiene varios elementos acá, en lo cual depende de lo siguiente. Siempre vamos a partir, y se les dijo, de la resolución 2115 del 2007, que ya la sesión anterior se les entregó y tienen que haberla utilizado esa resolución para haber hecho la actividad 2. Si no utilizó la resolución 2115, pues no puede haber hecho la actividad 2, así tan sencillo. Entonces, en esa resolución 2115 del 2007, que es el alma, es el nervio, es la madre, es el no sé qué más apelativo darle de este curso o de este curso de análisis de riesgo, esa es la madre, es la base, es lo básico. Si usted no entendió esa norma, pues no entendió el curso, no entendió nada, perdóneme que lo diga. Entonces, por eso tiene que haberla visto, tiene que haberla utilizado. Desde aquí sale el cuadro, para poder hallar el IT, el índice de tratamiento, requiere entrar al cuadro número 8 de esa resolución 2115. El cuadro número 8, yo que hice, pues simplemente lo cogí, lo copié y lo pegué. Es exactamente el mismo, sino para no poderme ver de la norma. Entonces es exactamente el mismo cuadro. ¿En qué consiste? Pues aquí está primero unos criterios para saber en qué pues de acuerdo a los tratamientos que se hacen en esa planta de tratamiento, qué puntaje le vamos a asignar. Aquí, entre menos puntaje le demos, pues va a ser malo. Y entre más se le dé, es porque va a ser bueno. O va a ser al menos regular o teniendo a regular, ¿sí? Pero cuando está por aquí desde ceros es malo. ¿Qué significa? Por ejemplo, depende de cómo estén tratando el agua. Entonces dice acá, por ejemplo, al final, ¿por qué le damos un puntaje de 0? En el caso que, por ejemplo, dicen, si no hay ningún tipo de tratamiento de agua, ¿qué pasa? Hay municipios que simplemente son tan pobres o que son condiciones tan críticas, tan precarias, pueden estar tan mal que ni siquiera hay control. Entonces no hay ningún sistema de tratamiento de pronto cogen un agua, ya la traen de un río, la llevan por una manguera y así se la envían a la gente, por una tubería. Así tan sencillo. Es decir, que si no hay ningún tipo de tratamiento, ya le estamos diciendo que damos 0. Dice, si solo realiza desinfección, le damos 15.
Ojo, en ese caso cuando hablamos de si solo se realiza desinfección es ¿por qué? Porque, por ejemplo, no hacemos ningún tratamiento, pero solamente entonces dicen allá el municipio, bueno, ahí intentamos como para que las personas no se enfermen, echemos un poquito pues de cloro, así como por decir, hacen desinfección con cloro, pero hasta de forma descontrolada, medio le aplican cloro como por decir, estamos medio enviándole ahí a la gente como para que no se nos enferme tan rápido, echémosle cloro. Entonces le dan un puntaje de 15, pero aún así sigue siendo malo. Aquí dice, si solo requiere desinfección y esta se realiza, ¿qué significa? Cuando hablamos de que solo requiere es que es agua de muy buena calidad y que después de haberle hecho todos los análisis físico-químicos de la actividad 2, ¿cierto? O que se encuentran aquí en la resolución 2115 del 2007, pues es agua de muy buena calidad, de excelente calidad, que cumple con todos los parámetros y que prácticamente la puede tomar pura, entre comillas, no pura, sino así como viene, pero que por control, se debe hacer desinfección, es decir, que por eso si una cosa es decir que solo se haga desinfección y otra cosa que diga que solo requiere, y solo requiere es porque dice agua de muy buena calidad, excelente, esto aquí, esta agua usted la tiene, y es agua que se puede tomar, como les digo, pero se hace desinfección simplemente para que como un medio de control mientras llega al municipio. Así tan sencillo. Es como para controlar, pero no la necesitaría. Pero por controlar te la dan 50. Otros casos que dicen ahí, dice, si se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento se hace, es intermitente. Hay que analizar este momento cuando dicen, porque puede que sea, dicen, solo le dan algunos tratamientos, ¿sí? Entonces dicen, no, es que nosotros no tenemos para hacer todo el sistema de tratamiento únicamente escasamente para ir que removemos, ¿no? Removemos eh, eh, pues turbiedad o le quitamos la arena y no hacemos más, pues no aplicamos ni coagulación ni floculación, no, simplemente hacemos algunos y encima decimos, ¿y sabe qué? Y el tratamiento solo se hace intermitente, es decir, que nosotros lo hacemos por allá, lo hacemos el lunes y por allá el miércoles volvemos y hacemos, y de pronto por allá hasta el domingo volvemos y hacemos tratamiento de agua. Por eso le dan un puntaje de 10, ¿por qué? Porque eso ya empieza a ser precario. Significa que están medio haciendo cualquier tratamiento de composición, medio le hacemos, pero ni siquiera lo hacen todos los días, sino por allá cada 2 o 3 días. Entonces le ponemos 10. En este caso que dice 15, ¿qué significa? Si se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda, pero el tratamiento es continuo. Entonces dicen, hacemos lo mismo. Entonces hacemos lo mismo que antes. Decimos, no, es que solamente nosotros tenemos por ahí sólidos suspendidos, pero nosotros sí lo hacemos todos los días. Es decir, nosotros no tenemos plata para hacerlo todo, pero hacemos algo y removemos arenas, por ejemplo, o removemos sólidos suspendidos, pero lo hacemos todos los días. Entonces el sistema continuo. Por eso era un valor de 15, por eso le voy a el valor. Aquí dice, sí, para donde dice 25, dice, si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente. Pasa aquí en la ciudad de Villavicencio, en donde yo me encuentro en esta hermosa ciudad, donde por negligencia administrativa dejaron crecer el problema, dejaron crecer el enano, y hoy nosotros tenemos se tiene sistema de tratamiento, entre comillas, se tiene planta de tratamiento, pero nosotros el tratamiento es el tratamiento, digámoslo así, sería intermitente, es decir, que se haría de pronto, se hace todos los sistemas de tratamiento, todo, ¿cierto? Pero se hace de manera intermitente. Entonces, para que digan, sí, listo, nosotros hacemos todo lo que requiere, pero lo hacemos para los lunes y los miércoles. Entonces, así pasa en algunos municipios. Ahora, para que le den 50 aquí, ¿qué significa? Si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua y su tratamiento es continuo. Perfecto. O sea, es primero, están haciendo todo lo que se requiere. Listo. El agua le hacemos todo lo que de acuerdo a las normas requiere que nosotros hagamos como proceso de tratamiento para entregar dentro de las normas, pues lo hacemos todos los días. Lo hacemos de lunes a viernes. Todos los santos días lo hacemos. Entonces le dan un puntaje más alto porque es de 50. Entonces, para que ustedes entiendan de dónde sale este puntaje y para qué se debe utilizar y cómo se debe utilizar, igual va a quedar aquí en el vídeo. Ahora, va a haber acá un criterio de asignación de puntos para para la dotación del laboratorio. Entonces, lo mínimo con lo que se debe contar de acuerdo a la norma en un laboratorio de una planta de tratamiento son prueba de jarras, demanda de cloro, turbiedad, color y pH. Entonces, ¿qué significa? Que
lo mínimo que deben de tener ellos son esos 5 procesos en esa planta de tratamiento. Pero puede haber algunos que ya les vamos a indicar, por ejemplo, por qué les damos, y dice acá, se le asignará 3 puntos por cada equipo utilizado en los ensayos citados. Entonces, si los tiene todos, pues serán 5 por 3, 15, es decir, excelente, tener un puntaje máximo. Pero puede que haya municipios que digan, ¿sabe que nosotros no tenemos plata para todo eso? Y escasamente nosotros hacemos turbiedad y pH. Es lo que hacemos en el laboratorio. No hacemos más porque no tenemos más plata. Entonces, fíjate, tendría turbiedad y pH, serían solo 2. Pero para cada uno se le debe dar 3 puntos. Tendría 3 puntos para turbiedad, 3 puntos para pH y será un total de 6. Pero entre más bajo sea, pues es más malo el proceso. Ahora, teniendo en cuenta que también debemos de tener trabajadores en esa planta de tratamiento, ojo, hablamos de trabajadores certificados, pero aquí se aclara que no es para el 100% de todos los empleados. Aquí lo que se hace es, lo que hacemos aquí es que se refiere a trabajadores certificados, pero como operarios de la planta de tratamiento. Ojo, aquí no entra el almacenista, ni entra la señora de los tintos, ni entra la contadora, ni entra el conductor, no. Ninguno de ellos entra aquí. Aquí cuando hablamos de trabajadores certificados son aquellos que hacen el proceso de tratamiento, los fontaneros que llamamos usualmente en un pueblo. Entonces, ellos son los que se considera que deben estar certificados. También dependiendo cuántos trabajadores son certificados, entonces le dan un puntaje. Por ejemplo, si dice menos del 50% de los trabajadores que son operarios de la planta están certificados, le damos 0 puntos. ¿Sí? Ejemplo, si hay 4 operarios y únicamente 2 son certificados, pues decimos no, escasamente menos del 50%, es decir, que uno de 4 que uno esté entrenado, que esté certificado, pues ya decimos no, eso es mínimo, eso no, ahí no se le paga el puntaje, se le da 0, ya hay problemas. Cuando dice entre el 50 y menos del 90, entonces por ejemplo hay 4 trabajadores, pero usted dice no, es que escasamente nosotros tenemos 3 operarios capacitados, entonces usted diría, ah, bueno, es como el 90% de esos 4, menos está el del 50 y el 70%, perfecto. Entonces le damos 10 puntos únicamente porque no todos están capacitados. Y aquí dice, entre el 90 y el 100% de los trabajadores que son operarios de la planta están certificados, perfecto, significa que todos están certificados, entre comillas, todos están certificados, y entonces yo diría, por ejemplo, no sé, pues de esos están todos certificados, pues le damos un puntaje de 15 que sería excelente, significa que todos tienen capacitación. Eso es para entender esta partecita y ya entramos a mirar en el ejemplo ahorita cómo se hace. Ya vamos a explicar qué es el índice de riesgo en el municipio, ya lo vamos a explicar. Ya les voy a explicar esto en un momentico, ya entramos a explicar. Listo. Ya, entonces tenemos el siguiente ejercicio. En este ejercicio ya ya se hace aplicación, digámoslo, pues de una manera práctica a esto. Ejercicio para cálculo del para el cálculo del IRABAN, índice de riesgo municipal para el abastecimiento de agua. Entonces ese tiene el siguiente enunciado. Entonces el ejemplo es, ese municipio se supone que no existe, ¿no? Para no tener problemas. Entonces, calcular el IRABAN para el siguiente municipio. Para el municipio de Santa Cleotilde, teniendo en cuenta la siguiente información. El municipio cuenta con 2 personas prestadoras. Piensa, digo, personas prestadoras son empresas prestadoras del servicio. Se denominan como PP. La empresa A y la empresa B. Simplemente para que usted pueda entender la decisión, vamos a decir que una empresa es la empresa A y la empresa B. Y respectivamente serían PPA y PPB, partiendo de ahí. Es persona prestadora A y persona prestadora B, para que lo podamos entender. ¿Cómo iniciamos aquí? Entonces dice el enunciado. La persona o empresa PPA, el prestador A, realiza el tratamiento de aguas con todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo. Cuenta con los equipos mínimos necesarios para realizar los siguientes ensayos. Prueba o test de jarras, demanda de cloro, turbiedad, color y pH, es decir, cuenta con todo. También cuenta con un total de 3 operarios certificados. Entonces son 3 operarios, entonces, es decir, el 100% se encuentran capacitados. Y el suministro de agua es
continuo, ya nos están diciendo ahí. Listo. Ahora hablamos, y le cambiamos un poquito el color ahí, hablamos del B. Por otra parte, la persona o empresa PPB o prestador B no realiza ningún tratamiento, ni cuenta con equipos mínimos necesarios, es decir, no tiene nada, ni con personal certificado, y el suministro de agua se realiza únicamente 7 horas al día. O sea, ya son condiciones críticas. Una empresa que está enviándole agua de mala calidad ya de entrada a ese municipio. El municipio presta el servicio de acueducto, ojo, aquí red de acueducto, a un total de 1.500 viviendas. Y cada una de las viviendas cuenta con una conexión domiciliaria a la red de distribución. ¿Qué significa? Que tenemos 1.500 viviendas, entonces tendremos 1.500 conexiones domiciliares, así tan sencillo. Eso es lo que significa. Procedimiento de cálculos. Entonces, ese procedimiento ustedes lo observan acá. Antes, primero, hallamos el cálculo del IRAVAP y hallamos el IRAVAP, lo primero que vamos a hacer. Y hallamos el índice de tratamiento, el índice de continuidad. Segundo, ya teniendo eso, entonces ya hallamos el IRDM, que es el índice de riego por distribución en el municipio. Entonces, para hacer los términos, hallamos el IRAVAP y hallamos el IRDM. Entramos, hacemos ese cálculo y finalmente ya podemos entrar a calcular el IRAVAN. Ahora, bueno, empezamos con el cálculo 1, con el paso 1. ¿Qué hallamos? Entonces, para cada uno hallamos el IRAVAP. Bien les dijimos que para cada persona prestadora, tanto para el A se hace este procedimiento y para el B también. Entonces, vamos a empezar con el A. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? La fórmula es IRAVAP es igual a 100 menos IT, menos factor de IT, más C. Se calcula el IRAVAP para cada una de las personas o prestadores del servicio en el municipio de Santa Cleotilde, que para este caso son 2 y se ha denominado A y B, entonces son 2 prestadores. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresar, nosotros ingresamos aquí al índice de tratamiento, tenemos que ingresar al cuadro número 8 para poder trabajar y posteriormente cuando ya hayamos hallado el IT que hace parte de la fórmula, luego hallamos el IC, pero el índice de continuidad vamos a ir al cuadro número 9 de la resolución 2115 del 2007. Ahí no están es como con flechitas, oiga, yo cómo debo arrancar, hacia dónde debo arrancar, hacia dónde debo llegar. ¿Listo? Bueno, ahora empezamos entonces el cálculo del IRAVAP para la persona prestador A. Por eso yo le puse esta letrica en rojo para que no se me confundan. Entonces vamos a hallarlo para el prestador A. No vamos a hablar sino del prestador A en este momento. No estamos haciendo más. ¿Se está viendo la explicación? Pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Hasta el momento no, profe. Quedó bien la explicación. No, no hay preguntas, profe. Ah, pensé que me decían que no se veía. Uy, no, gracias. Bueno, listo. Entonces ya, empezamos únicamente a hablar del A. Aquí no vamos a hablar del B para nada por el momento. Todo vamos a hacerlo para el A. Entonces ya saben la fórmula es la misma, repetición de la repetida. 100 menos factor de IT más IC. La fórmula, simplemente. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Entonces nos dice que tenemos que ir primero al cuadro número 8. Entramos ahí. Por favor, van observando las flechitas de acuerdo a la explicación que yo vaya dando y por qué. Entramos entonces ahí se les va a ir sombreando arriba. Se nos va a ir sombreando aquí arribita. Va sombreando. Entonces dice, la persona o empresa PPB realiza tratamiento de aguas. Vamos a ir acá, pérteme. La persona o empresa PPA realiza tratamiento de aguas con todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo. Bien, lo están diciendo, va a hacer todos los tratamientos, está cumpliendo con todo y encima le presta el agua 24/7, o sea, no hay problema. Por eso le asignan un puntaje de 50 a esa empresa. Mire, aquí dice, si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo, pues le damos 50. ¿Sale? ¿Listo? Arrancamos. Luego sigue. Cuenta con los equipos mínimos necesarios para realizar los siguientes ensayos: prueba o test de jarras, demanda de cloro, turbidez de color y pH. Perfecto. ¿Por qué 15? Acá vemos, ¿por qué 15? Porque dice que a cada uno, si los tiene, o sea, como los tiene todos, a cada uno le tiene que dar un valor de 3. Entonces, prueba del test de jarras le da 3, demanda de cloro le da 3, turbidez le da 3, color le da 3 y a pH le da 3. ¿Por qué? Entonces le daré un total de, suma total de 15. 5 por 3, 15. Por eso le damos el puntaje total de 15. Si solo hubieran sido 2, por ejemplo, como les digo,
pues únicamente le damos para dos valores. No, es que nosotros únicamente hacemos color y pH, por ejemplo. Listo, pues para color le da 3. 3 y 3, 6. Ya que le ha puesto 6. Si no tiene ninguno, pues ¿qué le coloca? Pues 0. Y significa que 0 ya es un pésimo. O sea que le estamos viendo agua de muy mala calidad a la gente partiendo de ahí. ¿Listo? 0. Entonces en este caso son 15, va bien. Ahora, nos dice, cuenta con un total de 3 operarios certificados, es decir, el 100% se encuentran capacitados. Bien les dije. Entonces, entre el 90 y el 100% de los trabajadores que son operadores de la planta se están certificados, le damos 15. Recuerde, únicamente la certificación es para trabajadores operarios o fontaneros. No es para el administrador, no es para la administradora, no es para el almacenista, no es para la de contabilidad, no es para el de logística. Es únicamente para los operarios. Entonces, por eso decimos que están prácticamente 100, listo, le damos un puntaje de 15. Entonces, ahí hemos hallado el primer término que es el IT. Ahora nos dice, esa información, entonces luego ya la hallamos y luego pasamos al cuadro 9. Ese cuadro 9 está en la resolución 2115 del 2007. Aquí entonces dice, y el suministro de agua es continuo. Perfecto, qué bueno. Entonces, ustedes en este puntaje, como aprecian ahí, entonces te dice puntaje para el índice de continuidad de la persona prestadora que suministro distribuye agua para consumo humano. Entonces, de acuerdo a la cantidad de horas, así le vamos a asignar puntaje. Entonces, como pasa en mi hermosa y querida ciudad de Villavicencio Meta, en este 2026, en este 4 de mayo del 2026, hasta hoy ya llevamos un año sin agua constantemente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en Villavicencio, para poner un ejemplo, para que quede aquí para la historia, por negligencia de nuestros dirigentes, del 0, acá estamos entre 0 a 10 horas, es decir, a veces a nosotros en la mañana les comento aquí cómo es la cosa, acá estamos enseñados a bañarnos con tutumadas, y sin pena, eso es para que lo sepa todo el país también, a tutumadas. Acá escasamente nos envían agua, escasamente media hora en la mañana, a veces, o a veces una hora en la mañana, media hora al mediodía de 12 a 12 y media, y en la noche envían agua de 9 a 9 y media y a veces hasta menos de media hora. Entonces, ya se podrán imaginar ustedes, para los baños, para abastecerse aquí en Villavicencio, en la mayoría de la ciudad, es crítico y acá tendríamos un puntaje de 0 porque estamos de 0 a 10 horas. Es decir, en una ciudad tan grande y tan desarrollada como Villavicencio, tenemos insuficiencia de agua. A esto que yo prefiero decirle a la gente, ni vengan por acá porque da hasta pena, ni siquiera quieren estar en un apartamento acá y no encuentra agua, ni siquiera para los baños. Tristemente así. Entonces, en el caso nuestro, acá para eso nos dicen, el agua se presta continuamente. Entonces, ¿qué significa continuo? Que prestan de 23.1 a 24 horas del día. Perfecto, qué bueno, eso es lo que debe prestarse en una ciudad, en un municipio, es lo mínimo. Continuamente se debe prestar el agua, es un derecho constitucional. Eso. 20, entonces le damos un puntaje de 20. Si, por ejemplo, en el municipio prestan el agua de 18.1 horas a 23 horas, sería suficiente. Si la prestan entre 10.1 y 18 horas, sería no satisfactorio. Y si no la prestan, o sea, de 0 a 10 horas, sería insuficiente. Caso de Villavicencio Meta, nuestra querida ciudad, tristemente. Así, que se sepa. Listo. Cálculo del IRAVAP para la persona o prestadora. Como ya hallamos nosotros esos términos en IT y el IC, por eso los pongo en colorcitos para que ustedes no se confundan. Te le puse aquí los valores del IT. Recuerden que tuvimos la fórmula 100 menos IT. IT fue 50, 15, 15 y el IC 20. Listo, les vamos a recordar porque antes, uy, pero es que no alcancé a ver la grabación, no le puse atención de dónde los obtuvo. Listo, vamos a ver de dónde los obtuvo. Rápidamente les muestro de nuevo. Arrancamos por acá. Al primero le dimos 50, ya habíamos explicado por qué. Al segundo le dimos 15 y al tercero le dimos 15. Y finalmente acá al índice continuo le dimos 20. Por eso acá en la fórmula aparece 50 más 15 más 15 más 20. Eso entonces le da 50 más 15 más 15 más 20 le da 100. Por lo tanto, 100 de aquí afuera menos los 100 de adentro le da 0. ¿Qué significa 0? De entrada les voy diciendo, significa agua de excelente calidad que está enviando ese operador. ¿Por qué? Porque el rango es 0, es decir, no hay riesgo. Perfecto, qué bueno. Vamos ahora para el caso del prestador B y por eso le cambié la letra acá, B.
Es exactamente el mismo procedimiento, exactamente la misma fórmula. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que acabamos de ver lo vamos a hacer para este, pero leyendo las condiciones. ¿Listo? Arrancamos. Cuadro número 8, exactamente lo mismo, y arrancamos acá nuestro... Vamos viendo. Entonces dice, por otra parte, la persona o empresa PPB no realiza ningún tratamiento. Mire, aquí, agua de mala calidad y encima no le dan tratamiento. Bien, le dan 0. Sigue. Y dice, ni cuenta con equipos mínimos necesarios. Es decir, pues no tiene nada. Es decir, toman el agua por allá de un río, la envían, ni siquiera le hacen análisis, no le hacen nada, no le hacen control de nada. Entonces decimos que no tiene ningún equipo básico. Eso el laboratorio te dice que su valor es 0. Y 0 porque no tiene ningún equipo. Pésimo. Finalmente le dice, ni cuenta con personal certificado. Pues peor aún, su valor es 0 porque no tiene ningún operario certificado. Entonces le damos 0 puntos. O sea, condiciones críticas, malas. Aquí ahora le dice, y el agua, el suministro de agua se realiza únicamente 7 horas al día. Entonces está entre el rango de 0 a 10 horas. Dice, su valor es 0 porque presta el servicio de suministro en el rango de 0 a 10 horas. Aquí 0 a 10 horas le da 0, es decir, que prácticamente escasamente habrán días que ni siquiera le envía agua a la gente, como pasa en este hermoso municipio, perdón, en esta ciudad de Villavicencio, aunque nos hemos vuelto así pequeños. Bueno, cálculo del IRA, exactamente para el mismo, hacemos lo mismo para el B. Listo, entonces tenemos la misma fórmula, exactamente la misma fórmula que hemos escrito ahí, y tenemos 100 menos 0, 0, 0, 0. Ah, es que no le alcancé a ver esa parte, no le puse atención al riesgo. Listo, les mostramos de dónde sale. Mire, aquí 0 porque no hacen nada, 0 porque no tienen ningún equipo en el laboratorio y 0 porque no tienen ningún trabajador capacitado. Y más encima 0 porque le están prestando escasamente 7 horas al día del servicio de agua, pues 0. Por eso acá ya encontramos los términos muy rápidamente. 0 más 0 más 0 más 0 le da 0 y 100 menos 0 le da 100. Esto ya de entrada, ya les voy diciendo, esto es agua podrida, en otras palabras. Cuando entramos a nivel 100, o sea, estamos en 100%, significa que es agua que estamos de muy mala calidad, agua en condiciones críticas, agua pésima la que estamos enviando allá a este municipio. Listo. ¿Qué dice acá? Les coloqué los resultados, simplemente les coloqué el resultado del IRABA para el prestador A y el resultado para el prestador del IRABA para el prestador B. Lo están apreciando ahí, simplemente para que miren los resultados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a la fase 2. Vamos a ver el índice de riesgo por distribución del municipio. Bien les comentaba que este índice de distribución del municipio, entonces, ¿qué significa? Es cómo, una cosa es cómo está prestando el servicio ese operario, ese operador, esa persona, y otra es cuál va a ser el índice de riesgo por distribución, es decir, ya salió de la planta de tratamiento, cuál va a ser el riesgo a partir del momento en que salió esa planta de tratamiento en algún punto abajo de las casas donde va a haber el riesgo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Como hay una fórmula que está grandota ahí, es simplemente la fórmula, la escribí ahí, simplemente para verla. Y hay unos términos. Entonces, los puntajes se asignarán al municipio con los siguientes criterios, ¿dónde? Porcentaje de red, porcentaje de pilas, porcentaje de carro tanques u otros. Entonces, ¿qué significa esto? Esto simplemente significa porcentaje de red es la fracción porcentual de personas que se les presta el servicio de agua por red de distribución o acueducto, que es lo que debería ser de la forma correcta. Esto debería ser en un municipio. Hablando así de forma general, ningún municipio debería tener aquí para abajo de pilas, no tendría por qué ser, debería ser por red. Pero bueno, hay municipios que no lo tienen. Entonces, depende del porcentaje que nos digan por acueducto, le damos un porcentaje. Por pilas, por pileta, significa que para una pileta donde toda la gente tiene que ir, si hay algún porcentaje que se hacía presta el municipio, pues hay un porcentaje que se presta, en el cual las personas tienen que ir a traer el agua a una pileta. Carro tanques, también, si se hace por carro tanques, como ocurre aquí en nuestra ciudad querida Villavicencio, entonces acá le tenemos que dar un porcentaje. Y si es por otros, ¿qué significa? Que muchas veces toca recolectar el agua de pozos, de agua, lluvias o fuentes superficiales en garrafas o baldes, porque así también nos ha tocado acá también. Entonces resulta que en ese caso
se dice porcentaje por otros. Y como digo, a partir de pilas para abajo, no tendría por qué un municipio tener esas condiciones. Eso se considera condiciones críticas. Entonces, es para que ustedes entiendan de dónde está saliendo ese que dice aquí, porcentaje de red, porcentaje de pilas, porcentaje de carro tanque y otros. Ya les voy a explicar los otros términos. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces acá. La fórmula es la misma, entonces, ¿qué dice arriba? G y F. G es el número total de conexiones domiciliarias sobre el número de viviendas. Ya lo miramos ahorita. Entonces, eso es G. Y F es un valor constante. Ese valor constante es de 10. Constantes que no cambian. 10 siempre va a ser 10. G por 10, simplemente. Puntajes asignados. Estos puntajes asignados los ha dado la resolución 2115 del 2007. Esto no se los inventó el instructor. Estos ya están dados en la resolución. ¿A qué se refiere este E1, E2, E3 y E4? Simplemente cuando es por red o pilas o carro tanque u otros, hay unos porcentajes, como unos puntajes que son asignados de acuerdo a eso y se multiplica por el porcentaje el cual tengamos. Ejemplo, entonces decimos que por ejemplo para cuando es porcentaje por red de distribución, le dan un puntaje de E1 de 90, es decir, que siempre aquí será 90. Que si es por pilas, tengo que recordar el agua en piletas, el porcentaje E2 que aparece acá sería de 50, lo colocamos. El puntaje asignado por E3, que es carro tanque, le damos 10 puntos. Y que cuando es por otros medios, le damos un puntaje de 5. Ya vamos a verlo aquí en el ejemplo. Les vuelvo a solo colocar la misma fórmula para que no se me pierdan. Entonces, ¿qué dice aquí? Simplemente rompí la fórmula para que puedan ver aquellos que de pronto tienen mucha experiencia matemática. Simplemente pues vean acá la fórmula. Entonces ya. Entonces decimos, ¿cómo nos dice? Te rompí la fórmula, partida por partecita. Entonces nos dice, el municipio presta el servicio de acueducto a un total de 1.500 viviendas. Ustedes ya dicen cuántas viviendas son. Entonces acá dice, la fórmula dice acá dice número de viviendas, listo. Y cada una de las viviendas cuenta con una conexión domiciliaria a la red de distribución. O sea que son 1.500 viviendas y 1.500 conexiones domiciliarias. Entonces, por lo tanto, se aplica esta fórmula para G, que es esto. Entonces yo le digo que es G es el número total de conexión domiciliaria son 1.500. Sobre el número de viviendas que nos dice que son 1.500, entonces 1.500 sobre 1.500 le da 1. Y como es G por F, entonces le da por 10. Entonces sería 1 por 10, pues le da 10. Por lo tanto, G por F en este caso le da 10. Ahora, es este pedacito que hay acá. Ya miramos cómo salió. Ahora decimos aquí. Dice, el municipio presta el servicio de acueducto. Acueducto, mire, acueducto. Es decir, por red. Entonces el municipio presta el servicio de acueducto a un total de 1.500 viviendas. Si son 1.500 viviendas en total, pues estamos diciendo que es el 100%. Entonces, ¿qué significa? Colocamos los puntajes que le habíamos asignado acá al E1, el E2, el E3 y el E4. Mírenlos. Los valores, ¿de dónde salen? Mírenlos atrás. Acá los habíamos visto atrás. Miren, acá están. Valores de E1, E2, E3 y E4. Depende de ustedes qué hacemos, simplemente lo escribimos en la fórmula. Miren, la fórmula. Uno es 90, el otro 50, el otro 10, el otro 5. Los escribimos. Como nos dice que el 100% de las viviendas, en otras palabras, está recibiendo el servicio por acueducto, entonces sería para el primero. Entonces, cuando hablo de la fracción porcentual, es que yo tengo que dividir por 100. Ejemplo, en ese caso me dijeron son 100%, entonces sería como 100%, por lo tanto me va a dar 1. ¿Por qué? Porque el 100% de viviendas se le presta el servicio de acueducto. Pero, por ejemplo, dijeron el 80% de las viviendas se les presta el servicio. Entonces sería 80 dividido en 100. Sería 0.8. Entonces, en vez de ser 1 acá sería 0.8. Y así sucesivamente es tomar el porcentaje que tenemos y dividirlo en 100. Simplemente. Por eso es para... Perdón, me salió un gallo. Casi no hago. Acá por eso le decimos que es 1, porque fue como 100 dividido entre 100 le da 1. Acá, para pilas, como no hay por pilas, entonces le ponemos 0, porque aquí no hay por ningún porcentaje por piletas, ¿no? Agua no está prestando el servicio por piletas. Acá, carro tanque,
Tampoco están prestando servicio de carro tanque ahí, menos. Por otros, a la gente le toca ir para allá a un río, a un lago, una laguna. No, señor, no lo hacen, entonces es cero. Por lo tanto, hacemos la tarea, el cálculo matemático, que 90 por 1 le da 90, 50 por 0 le da 0, 10 por 0, 0 y 5 por 0, 0. Y ya tenemos el valor de G por F. Entonces, ¿cómo se vería la fórmula? Simplemente les coloco, para los que no son muy diestros en esto, les coloco los valores. La fórmula es la misma, les estoy colocando los valores, que es 100 menos 90 por 1 más 50 por 0 más 10 por 0 más 5 por 0 más 1 por 0. ¿Cuánto le da la operación por dentro? 90 por 1 le da 90, 50 por 0, 0, 10 por 0, 0, 5 por 0, 0 y 1 por 10, 10. Hacemos la operación interna. 90 más 10 le da 100. Por lo tanto, 100 menos 100 le da 0. Por lo tanto, el índice de riesgo por distribución en el municipio es de 0. ¿Qué significa? Perfecto, qué bueno, porque entre menos ese porcentaje, el que tienda a 0 es que es agua de muy buena calidad. Si ya aumenta ese porcentaje, ya estamos en problemas en ese municipio. ¿Listo? Bueno, ahora sí, tercer paso, como lo ven ahí, hallamos ahora sí el IRABAN. Las partecitas que hallamos en cada uno las vamos simplemente a colocar acá dentro de la fórmula para finalmente hallarlo. Ya vamos a terminar, tranquilos. Tenemos, ¿qué es cada término? Entonces, esto es sumatoria de los IRABA. ¿Qué es? Pues hay que sumar el cálculo del IRABA para el operador A y el operador B, para el procesador B. Entonces, simplemente ¿qué hacemos? Lo sumamos. Uno es 0 y el otro es 100. Entonces, vamos a sumar. Listo. Ahora, abajo, TPP, para el caso nuestro, pues dice que son dos personas, pues le colocamos el valor de 2. Ahí sería 2, ¿cierto? Ahí sería el valor de 2 porque son solo dos prestadores. 2. Si fuera solo uno, pues sería 1, simplemente. Este punto 6, este porcentaje ya está dado ahí, ya queda quietico, es constante. El IRDM, entonces hacemos la partecita ya de la fórmula, mire, por eso les hicieron la fórmula por partecitas. Aquí, entonces sería 0 más 100 sobre 2, ¿cierto? La sumatoria de los IRABA más el número de prestados son 2, son 100 sobre 2, le da 50. Por 0.6 le da 30. Si usted coge su calculador lo hace, le da 50 por 0.6 le da 30. Perfecto. Ya tenemos la primera parte de la fórmula. Vamos a hallar la siguiente parte, que es esta. Listo. Hallamos. El IRDM era igual a 0. Ahora, IRDM por 4, entonces sería 0 por 0.4, pues le da 0. Entonces, IRDM por 0.4, pues le da 0. Significa que este valor aquí va a ser 0. ¿Cómo ya nos queda hallar el IRABAM? Simplemente colocar los términos en la fórmula. Esa es la fórmula, ya está escrita, miren. Acá ya simplemente lo que se fue a escribir la fórmula más bonita para que se viera bien y ya puse fue los términos. IRABAM igual a 30, que ya lo habíamos hallado, 0 que me dio acá, por lo tanto es igual a 30%. ¿Qué significa? Que el IRABAM allá es del 30%. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Esa información de nada nos sirve si la hallamos ahí, pero no la interpretamos, porque con eso es con lo que usted va a hacer su informe para cuando presente ya al municipio. Entonces, tenemos los términos, los resultados, perdón. El IRABA para el prestador A fue 0, el IRABA para el prestador B fue 100 y el IRABAN fue de 30. ¿A dónde nos dirigimos? Simplemente escribí, como digo ustedes, que simplemente los términos ahí. ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos al cuadro número 10, que significa clasificación del nivel de riesgo en salud por IRABAP e IRABAM. Entonces, esta tablita se encuentra en la resolución 2115 del 2007, para no salirme de acá, simplemente tomé la tablita, la copié y la pegué. Esta es la tablita, así tan sencillo. Tiene también una clasificación que es clasificación del IRABA, que es de 0 a 100. Entre más bajo sea, pues mucho mejor. De 0 a 10 es sin riesgo, de 10.1 a 25 es bajo, de 25.1 a 40 es medio, de 40.1 a 70 es alto, de 70.1 a 100 es muy alto. Entonces, esto es clasificación de acuerdo al porcentaje que nos haya dado y de acuerdo a ese porcentaje nos da un nivel de riesgo a la salud. Recuerden que entre más alto es más peligroso. Si está por aquí es prácticamente agua podrida lo que le estamos enviando a la gente. Perdónenme los términos así tan directos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos el primer término. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el IRABA porque con esta columna vamos a hallar, de acuerdo a la interpretación para cada uno de los IRABA, para cada empresa. Entonces, para el prestador A, ¿qué significa? ¿Qué fue 0? Pues, ¿qué significa? Si ven acá el recuadro, entonces significa, está entre 0 y 10. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Súper! ¿Significa que está en 0? La persona prestadora
cumple con las disposiciones legales vigentes en materia de agua para consumo humano, continuar con la prestación del servicio. Perfecto, o sea, cero significa que estamos mirando agua de muy buena calidad, estamos cumpliendo con todo. Excelente empresa. Ahí. Ahora, ya miramos el del A, ahora miramos el del B. Vaina crítica aquí. El IRA va para el prestador B, que significaría allí que no están haciendo absolutamente nada, agua podrida prácticamente le estamos enviando, estamos entre 70.1 y 100, o sea, llegó al 100, otro poquito para que saliera de la escala, mejor dicho. Bueno, aunque no sale, es decir. Entonces, ¿qué significa? Que el nivel de riesgo a la salud es muy alto. Agua posiblemente con agentes contaminantes, con tóxicos, con metales pesados, etc. Dice acá, requiere la formulación inmediata de un plan de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo por parte de la persona prestadora bajo la verificación de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto es grave. Por eso aquí ya le requiere hacer un plan de cumplimiento, es decir, acá tiene que ponerse pilas y ya empezar a cumplir para que no sea sancionado. Y obvio, pues para que no siga contaminando a la gente. ¿Listo? Ahora, como ya llamamos los IRAVAP y esta información, recuerde, esta información que usted va a hacer para que usted presente un informe, la saca de acá. Sácale y se vea el IRAVAP me dio 100 para este prestador. Por lo tanto, de acuerdo a la resolución 2115 del 2007, cuadro número 10, estamos en este nivel y requiere hacer esto. Y ya, así se puede hacer el informe. Ahora, para el IRAVAN nos dirigimos a la siguiente columna y como ven se desplazó los cuadritos a la siguiente columna. ¿Cuánto nos dio el IRAVAN a nosotros? Nos dio 30. Está entre el rango de 25.1 a 40, que es medio. Entonces ya dice ahí, el alcalde propondrá y ejecutará acciones correctivas a mediano y largo plazo para disminuir el índice de riesgo por distribución. Es decir, el alcalde tiene que poner pilas con las empresas y sobre todo con la empresa que está incumpliendo para que hacerlos cumplir y para que no enviemos agua contaminada al municipio. Esa es la información que usted debería de colocar allá en su informe. Toda esta información que hemos hecho es la que usted debería de hacer en cálculos para lograr hacer usted su informe y saber en qué condiciones se encuentra esa agua. ¿Listo? Bueno, después se lo pregunto. Nos dirigimos de nuevo por aquí a la carpeta actividades de aprendizaje guía, damos clic. Luego de rematar, entonces decimos, vamos con la actividad número 3. La actividad número 3 aquí damos clic y dice elaborar el plan de acción para la gestión del riesgo del sistema de tratamiento y distribución de agua potable de acuerdo con los procedimientos técnicos normativos. Vamos acá. Descargamos el documento en donde vamos a resolver la evidencia. Tenga en cuenta, por favor, otras personas tampoco están leyendo esta información y ya están cometiendo errores por no leer atentamente. Se les dice, aquí vean, el documento dice, antes de iniciar, lea totalmente y con atención al presente documento, siguiendo con cuidado las indicaciones entregadas por parte del instructor. Evite cometer errores. En amarillo, la evidencia debe ser desarrollada sobre este mismo documento y no se debe eliminar ninguna parte del documento. Hay personas que todavía me están diciendo, instructor, ¿en dónde resuelvo yo la evidencia? Le digo, pero si él dice que en el mismo documento, mira ahí dice. Antes de iniciar el desarrollo de la actividad debe de revisar y analizar la información de la unidad de estudio y la resolución 2115 del 2007, mire, que se encuentra en el espacio documentos de interés para el aprendiz, carpeta tutoriales, de la plataforma Sayuna y el video actividad 2 realizado por parte del instructor. Evite cometer errores. En los videos usted encuentra todo lo que estamos indicando paso a paso. Bueno, con base en la explicación presentada por parte del instructor y la información contenida en la resolución 2115 del 2007, debe elaborar un informe del plan de acción para la gestión del riesgo del sistema de tratamiento y distribución de agua potable. Debe responder a lo solicitado a cada ítem y los espacios establecidos para tal fin de forma totalmente organizada para su evaluación exactamente sobre este mismo documento. Y vuelvo y les repito. Nota. Si el aprendiz no entrega datos correctos acorde a lo solicitado o presentan desorden, confusión, incongruencia, diligenciados en cada espacio, la evidencia se considera no aprobada teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes no sería lógico obtener resultados finales. Ya lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que copia y pega información que no entiende uno, que no tiene nada que ver y quieren que se les evalúe eso. Por eso les digo, hay que leer bien este documento para no cometer errores y contestar lo que es.
en orden. Identifica qué tipo de sustancias químicas se utilizan y son necesarias en los sistemas de tratamiento y potabilización de aguas. Atención, mire, se les dice, atención, recuerde, debe explicar en mínimo 100 palabras y máximo 120 palabras. Ojo, si usted me da menos de 100 palabras en lo que se le va a solicitar, es como no aprobado. Si me da más de 120, tampoco voy a leerle para que se diga, uy, no, es que pero si yo le hago entonces 500 palabras, le envío, me he hecho un texto de como de 600 páginas. Pues obvio, ¿quién va a leer eso? No tiene lógica, ¿no? Pues simplemente entre 100 y 120 palabras. Listo, resuelva lo que le estaba preguntando. De acuerdo con lo citado en cada columna, si el aprendiz no cumple con dicha condición en sus respuestas, la evidencia será considerada como no aprobada. Entonces les digo acá, les pongo aquí las columnas. Sustancia química utilizada para potabilización de aguas. Mínimo 12 sustancias. Ojo, no es el que me haga 100 palabras acá, sino que me escriba el nombre de la sustancia, como debe ser acá en cada uno, pero son mínimo 12 sustancias. Mínimo 12 sustancias. Si usted quiere poner 15, coloque 15. Obvio, tampoco me vaya a colocar 200, pero mínimo 12, con que haga 12 está bien. Listo. Usted coloca el nombre de la sustancia, le coloca para qué se utiliza o para qué se usa específicamente, qué acción cumple, etc. Expliquen mínimo 100 y entre mínimo 100 y máximo 120 palabras para cada sustancia. Ojo, de explicar exactamente lo que estamos pidiendo, mire, para qué se utiliza o para qué se usa específicamente, a ver, estamos diciendo. Ahora aquí, en esta columna, en la 3, dice, explique si es una sustancia peligrosa o no peligrosa, qué daño puede ocasionar, etcétera, ¿cierto? Una cosa es las acciones aquí que le preguntan ustedes de la parte de atrás para qué se utiliza y otra cosa si es peligrosa o qué puede ocasionar, qué daños ocasiona, qué sucede. Aquí para cada una. Y bien les digo, y por favor les digo porque me están enviando información mal, mínimo 100 palabras y máximo 120. Mire, está escrito ahí, por todos lados está escrito para que lo lean. Segundo punto, de acuerdo con los datos obtenidos en el análisis de aguas físico-químico de aguas de la actividad 2 o de la actividad 2, o sea, la que acaban de presentar en el curso, la evidencia 2, la que termina el día de hoy. Por eso digo, háganla bien para que no les hagan corregir las dos, porque los datos de esa evidencia 2 salen para el desarrollo de esta. Entonces, de la actividad 2 del presente curso, proponga qué acciones deben ser implementadas para mejorar el sistema de tratamiento de agua potable relacionando específicamente los parámetros que sobrepasan o no se encuentran dentro de los rangos establecidos. Entonces, ustedes dentro de las tablas que me entreguen, hay unos parámetros que sobrepasaban. Únicamente los van a hacer con los parámetros que sobrepasan. No me van a poner ese listado, sino únicamente los que sobrepasan. Y en estricto orden. Vuelvo a digo acá. Atención. Recuerde, debe explicar en mínimo 100 palabras y máximo 150 palabras, 150, de acuerdo con lo solicitado en cada columna. Si el aprendiz no cumple con dicha condición en su respuesta, la lista será considerada como no aprobada. Le tengo una columna muy simple. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces tenemos el parámetro o sustancia que sobrepasa no cumple con la resolución 2115 del 2007. Recuerden, ¿de dónde sale esta información? De la actividad 2. Esto sale de su evidencia 2, la que termina hoy. Dice, únicamente debe escribir el nombre exacto de la sustancia, sin ninguna adición y en estricto orden. Es decir, como las encuentre allá, exactamente en ese orden, las irá escribiendo. Desde la primera que se encuentre arriba, así secuencialmente como las vaya encontrando, debe escribirlas aquí. Y aparte, entonces, aquí que dice, métodos o sistemas de tratamiento para remover o eliminar la sustancia para su cumplimiento. Mínimo 100 palabras y máximo 150. Pues tendrá que usar qué métodos existen, qué tratamiento existe. Explique cómo se remueve, cómo se elimina la sustancia, para que eso dé cumplimiento, qué sistemas de tratamiento hay, cómo se puede hacer. Entonces, a nadie le estoy diciendo que se lo invente, por eso nadie se lo inventa. Hay que buscar información, hay que buscar sitios claves, hay que sacar información clave para poder hacer esta información. La información ya está hecha, hay muchas fuentes de información. Simplemente tienes que sacarla y estructurarla. ¿Para qué? Para que cada una de las sustancias con las que no cumple ahí, pues haga usted aquí. Y se encuentra explicado muy claramente aquí en esta tablita. ¿Listo?
Ahora, en esta tabla, para poderme leer todo esto, ¿qué van a hacer? Entonces, tiene que haber leído primero el componente formativo, haberlo visto, ¿cierto? Todo lo que yo expliqué hoy tienen que volverlo a leer. Si usted no lee eso, aquí va a quedar perdido. O sea, estas evidencias bien hechas, ¿para qué? Para tomar evidencias anteriores, datos de la evidencia anterior, y no solo que sea un copiar y pegar, sino que sea aquí también haber leído la información. Toda esa información que hay aquí tiene que haber salido de allá, de ese material. Entonces, ¿cómo van a hacer? Acá es como correlacionar. ¿Recuerdan ustedes cuando decían correlacione los términos con una línea? Si recuerdan o no recuerdan, entonces resulta que hace un tiempo, perdón, hace unos, sí, o no hace unos años, no, sino eso actualmente se utiliza eso. A ver si podemos insertar diseño, disposición, referencias, bueno, no puede pintar aquí. Diseño, es que no tengo acá instalado el sistema, bueno. Entonces le decían a uno, trace una línea para conectar con esto. O sea, le decían, no, trace una línea desde este número al que se correlacione. Pero como yo para mirar líneas acá quedaría perdido y no sería lógico, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a correlacionar el término de la siguiente manera. Entonces me ponen atención a cómo lo van a hacer. En la columna de la izquierda, estos números, ojo, no pueden cambiar ningún valor porque si no dañan la tabla. No lo pueden hacer. Usted no puede cambiar nada de esta tabla acá. No puede cambiar nada de esto. Simplemente tiene que utilizar ese término. El 1 hasta el 17. Parta de ahí. Usted no puede ir a cambiar nada. No puede ir a moverlo porque no se queda loco allá y se pierde. No, no lo cambie. Lo deja ahí. Este. Ahora, hay un término acá que corresponde a ese número. Entonces, para ese número 1 hay un término que se denomina amenaza, un término 2 que se llama valor débil cambiablemente sanitaria, etc. Aquí ustedes van a colocar el número del término que se relacione con este concepto. Al final de esa columna hay unos conceptos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el primero. Solo como ejemplo. Acá. Para mostrarles. Vamos a esa tablita acá para poderles indicar. Entonces, aquí tenemos la primera. Aquí vamos acá. La primera. Un poquito más grande. Bueno. Tenemos el primer concepto. Se lo voy a subrayar en amarillo. En amarillito. Para que lo vean. Entonces yo digo, bueno. Tengo el concepto hoja de datos de seguridad de materiales. ¿Cierto? Miramos que también se denomina MSDS o ficha de datos de seguridad. Entonces yo empiezo a mirar hacia la izquierda, empiezo a mirar a este ladito de la izquierda. Entonces digo yo, el primer término dice amenaza. No, eso no corresponde a ese término. Valor IRCA enviable sanitariamente. Tampoco corresponde. ¿Eso es instructivo de manejo de sustancias peligrosas? No corresponde a eso. Este término 4. Contenido del informe de riesgo de la empresa prestadora. Tampoco corresponde. IRCA. Tampoco corresponde porque el IRCA es índice de riesgo de calidad del agua. Tampoco corresponde. 6. Desastre natural. Tampoco. MSDS. Este término es el que le da corresponde. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa. MSDS es ficha de datos de seguridad u hoja de datos de seguridad. Entonces yo digo, listo. Entonces, ¿qué significa? Que a ese término me corresponde el número 7. Por lo tanto, escribo el número 7 ahí. ¿Listo? Vamos a hacer con otro. Vamos a hacer con otro por acá. Uno fácil. Este. Vamos a subrayarlo en azul para que lo puedan ver. En azul. Entonces tengo yo. El término es índice de riesgo. Índice de riesgo de la calidad del agua potable. Entonces empieza a leer desde la izquierda acá. ¿Qué será esto? ¿Será amenaza? No. ¿Ese término no significa amenaza? No, para nada. ¿Eso es el valor del equilibrable? No, señor, eso no corresponde. 3. Instructivo de manejo de sustancias peligrosas. No, tampoco corresponde a eso. 4. Contenido del informe de riesgo de la empresa. No, para nada. 5. Ese sí corresponde. ¿Por qué? Porque IRCA es índice de riesgo de calidad del agua potable. Entonces digo, listo. Entonces el término que se me correlaciona acá es el número 5. Por lo tanto, aquí le coloco el número 5. Ahí está mi número 5. Y así sucesivamente con todos, hasta que usted desarrolle esta correlación de datos a la cual corresponde a cada uno y por lo tanto debe de leer esa información que nosotros acabamos de explicar el día de hoy. Para enviar la evidencia, nos vamos aquí nuevamente a nuestra plataforma. Me fui acá, sí. Entonces vuelvo ahí.
Entonces pueden ingresar acá donde dice actividad de aprendizaje 3, link para envío de la actividad 3. Le doy clic. Vamos al clic, ingresamos acá. Y le digo yo agregar entrega. Al ver que hicimos con la evidencia 2, ya que digo agregar entrega, miren, agregar entrega. ¿Listo? Voy a cerrar acá para que no quede problema. Vamos acá. Listo, no. Y le digo yo agregar, entonces le digo evidencia 3, por ejemplo. Aquí no necesita que le pongan tanto. Evidencia 3, para identificarla. Busco el archivo. Voy allá, le digo examinar. Aquí busco mi archivo. Vamos a poner que está aquí en descarga, suponiendo. Listo, digo yo que es este. Está. Lo bajo, le pongo evidencia 3, por ejemplo. Listo. Y le digo subir este archivo. Recuerde que si usted primero no sube el archivo, no le va a quedar enviado. ¿Sí? Listo. Verifique que ese archivo le haya quedado acá. Listo, ya verifiqué. Listo. Ahora sí que hago, le digo guardar cambios. Si yo le digo guardar cambios, me genera un error. Usted tiene que hacerlo porque si no le queda su evidencia como no enviada. Y por lo tanto a mí no me llega y por lo tanto le digo no aprobado porque no ha enviado evidencia. ¿Listo? Entonces en esa forma es como tiene usted que enviar su evidencia de la manera más fácil posible. ¿Listo? Recuerden también entonces que esto se graba en sesiones en línea. Todas las grabaciones se encuentran acá. La grabación número 1 se encuentra acá. La grabación número 2 se encuentra aquí grabada. Y hoy aparecerá entonces, mientras codificamos esto, aparecerá la evidencia, la sesión número 3. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, apreciaciones. ¿Alguna apreciación al respecto? ¿Algo que explicar? ¿Algo que le haya quedado con duda? ¿Algo que decir? ¿Aló? Todo bien está. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. Andrés Cano. Sí. En Venga, la, quedando claro, profe. en la, disculpa, en la información que nos brindan ustedes, ahí da la sugerencia de leer un libro, ¿cierto? Unas guías del Ministerio de Salud y un guío, perdón, un libro. Sí. Pero es que lo estuve buscando y no lo encontré. Dice que está en el repositorio del SENA, en una base de datos Sí. que creo que se llama el libro. Bueno, no recuerdo en este momento. El libro. No sé, profe, Sí. si usted nos puede facilitar ese libro, Lo porque que, es bastante interesante e importante. bueno, me tocaría pues buscar porque creo es que no sé, me tocó reconfigurar mi computadora, me tocaría pues buscar la información. Sí, tiene razón. A veces hay problema porque en la biblioteca del SENA, en el repositorio digital, se puede ingresar, pero no se pueden descargar los libros, pues por derechos de autor, ¿no? Eso no es permitido. Pero sí se pueden consultar ahí, pero toca estar con su cuenta logueado. A veces toca, por ejemplo, en el libro toca registrarse para poder ingresar desde la plataforma y que usted pueda tener acceso a esos libros. En otros casos, de pronto si se encuentra desactualizado o dañado el link, en eso sí somos conscientes que hay problemas de pronto a veces desde la plataforma del SENA, pero ya es un asunto que ya no puedo yo resolver, ya es un asunto pues ya externo. Pero me tocará pues mirar qué libros son de pronto y para ver si los tengo, porque a mí en algún momento me tocó comprarlos también, pero en algún momento sí me tocó, no se puedan descargar y toca revisarlos desde el libro, o las bibliotecas, las bases de datos, pero toca que usted tenga su cuenta activa. O sea, abrir su correo, él genera un login, un password para que usted pueda accesar. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para poder finalizar? Bueno, listo, creo que no hay más preguntas. Bueno, en todo caso, queda ya el video acá. Para todos aquellos que llegaron aquí a mirar el video hasta el final, por favor, antes de iniciar a desarrollar su evidencia, por favor, revise todo el video desde el principio para no cometer errores. Esto lo digo ya para los que ven. Los que me dicen, yo no veo ese video, pum, yo llevo hasta el final, entonces no lo ven. Entonces es para ellos a los que se les está haciendo esta observación. No siendo más, entonces no olviden, aprovechen su tiempo, háganlo a tiempo, no se coger a última hora y con eso pueden culminar su curso también de la mejor manera posible y tienen tiempo para su trabajo, para su familia, para lo que tengan que hacer. Entonces que estén muy bien, muchas bendiciones y ya se pueden desconectar.
Profe, muchas gracias. Listo, sí señor. Bueno, que esté muy bien. Feliz día, sí señora. Bueno.